Muy buenas chicos, soy Silver Axerereta y sean bienvenidos a la novena parte de Makeine, la historia después del anime. Video que relatará los sucesos del volumen 7 de su novela ligera. Recapitulando lo ocurrido en el video pasado, tenemos que recordar que nuestro querido prota, Nukumizu, decidió ayudar a Shiratama en sus desquiciados planes para lograr un cierre con sus sentimientos por Tanaka-sensei. Ante esto, tanto el club de literatura como algunos miembros del consejo estudiantil confeccionaron un plan conjunto para conseguir el objetivo trazado. Sin embargo, para que el plan logre funcionar a la perfección, se requiere a una doble de Shiratama en el día de la boda, y después de una larga deliberación, la elegida para dicho papel terminó siendo Yanami Anna. El problema es que se requiere que Yanami baje 2 kilos de peso para poder ejercer su papel, lo cual parece ser un reto sumamente complejo, considerando los pocos días que quedan para el día de la boda. Con eso dicho, retomemos los acontecimientos. Al otro día, Shiratama, Nukumizu, la Presi y Asagumo se reunieron nuevamente en la sala del club de literatura, esta vez con la tarea de memorizar y simular las múltiples conversaciones que tendrán en el día de la boda. Por otro lado, se podía ver a Shiratama comiendo un rollo suizo, mientras daba información relevante sobre la boda de su hermana. Lo cierto es que Shiratama debía subir de peso en esta semana, por lo que comenzó a comer más de lo normal desde el día de ayer. Nukumizu estaba preocupado por ella y le pide que no se exceda, ya que veía a Shiratama comiendo muy débilmente su rollo suizo. Sin embargo, Shiratama responde que, como todos están dando su mejor esfuerzo en la ejecución del plan, ella también quiere hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir con su parte. Posteriormente aparece Yanami vestida con un chandal deportivo, pues estuvo corriendo desde la mañana en el patio escolar. Como estaba cansada, se dispuso a sentarse y a tomar un poco de su bebida, pero Asagumo le quita rápidamente la botella de sus manos. Asagumo le dice que su bebida tiene mucho azúcar, por lo que en cambio le entrega una bebida baja en calorías, para que lo consuma durante su entrenamiento. Yanami se lo termina tomando a desgana, pero lo raro es que después de tomarse esta bebida, Yanami comenzaba a decir una gran cantidad de incoherencias, como preguntas del tipo ¿qué significa comer? Y ¿por qué mueren las personas cuando se les quita la vida? Todo esto mientras miraba el techo con ojos vacíos. Nukumizu, preocupado, le ofrece comprarle onigiris a Yanami, pero ella lo rechaza y se dispone a volver con su entrenamiento. Nukumizu le pregunta a Asagumo si no le echó nada ilegal a la bebida, a lo que Asagumo responde que para nada, pues según ella investigó todas las leyes pertinentes al respecto. Nukumizu, dudoso, agarra la taza de Yanami por un momento, y luego de hacer esto, Nukumizu decide en su cabeza borrar definitivamente el número de contacto de Asagumo en el celular de Kaiju. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. En la tarde de ese día, Nukumizu decide ir a la librería en su camino a casa, y en el trayecto se termina encontrando con Yanami, quien estaba viendo a la gente comiendo udon desde la ventana mientras ella comía un plátano. Nukumizu le pregunta qué es lo que está haciendo afuera, a lo que Yanami responde que ver a los clientes comiendo udon mientras ella come un plátano es equivalente a que ella misma estuviera comiendo udon, y según ella, esto nutre tanto su cuerpo como su misma alma. Nukumizu estaba muy sorprendido por las acciones de Yanami, pues contrario a otras veces, Yanami esta vez está haciendo una verdadera dieta para bajar de peso. Al parecer, Yanami de verdad muestra preocupación por las circunstancias de Shiratama, a lo que Yanami responde que evidentemente, ya que no quiere que Shiratama haga locuras por su propia cuenta. Cierto. Por otro lado, Yanami expresa sentirse un poco identificada con las circunstancias de Shiratama. Al escucharla decir eso, Nukumizu le ofrece invitarla a comer ramen cuando termine este problema, esto como un acto de buena fe. Sin embargo, Nukumizu ya muestra signos de arrepentimiento, al pensar en el dinero que tendrá que sacar para pagarle esa comida a Yanami. ¡Que Dios se apiade de nosotros! En la tarde de ese día, Nukumizu estaba afuera de la sala junto a la Presi, mientras las chicas se cambiaban de ropa en la sala del club. Mientras esperaban a Shiratama y a Yanami, Nukumizu decide preguntarle a la Presi sobre la razón por la que está tan decidida a ayudar a Shiratama. La Presi le responde que, como le había dicho anteriormente, ella también ha vivido en la agonía de tener un amor del que no podría hablar ante el resto de personas.
Luego de decir esto, Yanami finalmente les da el permiso para entrar al club. Allí se encuentran a una Shiratama vestida de novia, y mientras ella pregunta cómo se ve con el vestido, la Presi muestra inmediatamente sus elogios a Shiratama. Nukumizu decide en cambio no decir nada, ya que según él, cualquier cosa que diga lo haría parecer como un asqueroso. Por otro lado, Yanami se muestra muy orgullosa, ya que fue ella la que maquilló a la propia Shiratama. Inmediatamente después, Asagumo entra a la sala, y luego de dar su elogio a Shiratama, procede a comentar sobre el problema de tiempo que tendrán al cambiarse en el día del plan, pues no habrá tiempo suficiente para llegar a tiempo a la boda. Asagumo dice que lo más conveniente es conseguir un hotel cercano o algo similar, a lo que Yanami da su cobertura de forma inmediata, comentando que tiene a un amigo del club de teatro en la escuela Kirinoki, por lo que ofrece la idea de usar el club de teatro de esa escuela para cambiarse de ropa e incluso podrían pedir prestados algunos disfraces para el plan en cuestión. Asagumo tiene dudas sobre si podrán entrar y salir de esa escuela, a lo que la Presi comenta que puede plantear esta actividad como un proyecto de investigación del club de literatura. Además agrega que puede pedir permiso a un profesor que ella conoce. De esta forma podrán tener acceso libre a la escuela Kirinoki. Mientras las chicas estaban hablando, Shiratama llama a Nukumizu y le pregunta sus impresiones con respecto a cómo ella se ve. Nukumizu acorralado termina diciendo que se veía bien, a lo que Shiratama se ríe un poco y se dispone a tomar una selfie. Por otro lado, Yanami ve esta interacción entre Shiratama y Nukumizu, y mientras hablaba con su amigo por celular, le comenta a todos los presentes que consiguió la sala del club de teatro. Eso sí, posteriormente mira de manera muy penetrante a Nukumizu, y lo echa inmediatamente de la sala ya que Shiratama tenía que cambiarse de ropa. Al otro día, los futuros criminales estaban en la escuela preparatoria Kirinoki, y mientras la Presi decide ir a la sala de profesores a saludar, el resto se dirige directamente al club de teatro. Al llegar al lugar se terminan encontrando con una sala llena de disfraces y utilería para el club, y en el centro de esa sala se encontraba una chica sentada. Cuando la chica desconocida ve a Yanami, la saluda mientras que Yanami le devuelve el saludo. La chica en cuestión se llama Nina, y es la amiga de Yanami que permitió que usaran la sala del club. Nukumizu se dispone a saludarla y a presentarse, algo que Nina también hace con el propio Nukumizu. Finalmente se dispone a entregarle la llave de la sala a Nukumizu, agregando que realmente las actividades del club no la hacen en esa sala, sino que lo hacen en el gimnasio. Con eso dicho, Nina se retira de la sala, deseándoles buena suerte a todo el mundo. En cuanto a Nukumizu, se preguntaba en su mente cómo una chica tan agradable como ella resultó ser una amiga de Yanami. En cuanto a Shiratama, ella estaba acompañando a Asagumo, la cual estaba haciendo comprobaciones de señal con su infaltable computadora. Al final, Asagumo dice que la sala es un buen lugar para ser el centro de operaciones y se dirige a los pasillos del edificio para comprobar la señal en los alrededores. Posteriormente, Yanami se fue a entrenar nuevamente al patio, mientras Nukumizu decide pasear por los alrededores de la escuela Kirinoki, pues su objetivo era familiarizarse lo mejor posible con el campus de la escuela. En medio de su caminata, se encuentra con un seto de arbustos que delimita el paso con el siguiente terreno. Curiosamente, en este seto se había hecho un agujero, el cual conecta directamente con los terrenos de la iglesia matrimonial. Nukumizu en ese momento ve cerca del área a Shiratama y a Asagumo, y le pregunta a las chicas si acaso ellas hicieron este agujero. Como era de esperar, Asagumo se hizo la tonta, por lo que al final Nukumizu decide no indagar más en el tema. Eso sí, en su cabeza estaba considerando seriamente expulsar a Asagumo para siempre del club una vez terminen con este plan. Posteriormente aparece la Presi ante ellos, comentando que ya obtuvo el permiso para poder entrar y salir de la preparatoria cuando ellos quisieran. En la tarde de ese día, Nukumizu había terminado su exploración de la escuela Kirinoki y se fue a la escuela Tsuwabuki para buscar una novela de dudoso nombre, algo que es muy clásico del buen Nukumizu. Cuando entra a la sala del club de literatura, termina encontrándose con Shiratama, la cual estaba haciendo un ramo de flores en preparación al plan de la foto. Nukumizu logra encontrar su novela, pero decide quedarse en la sala un poco más mientras Shiratama trabajaba en su ramo. En ese momento, Shiratama explica un poco sobre cómo esconderá el ramo ese día, aunque posteriormente y con una mirada seria, le dice a Nukumizu que no se preocupe, ya que si llega a pasar algún problema, ella se encargará de asumir la responsabilidad. En respuesta, Nukumizu le dice a ella que prefiere que se cuide más a sí misma. También agrega que, si bien una vez dijo que no tenía nada que perder haciendo esto, lo cierto es que sí tiene algo que podría perder.
Finalmente, Nukumizu le dice a Shiratama que ella aún está a tiempo de darle un cierre correcto a su situación con Tanaka. Pero si bien Shiratama quedó en silencio ante este consejo, enseguida muestra su ramo de flores, mientras muestra una gran sonrisa. Algo que Nukumizu entendió luego de verla es que Shiratama aún quería ocultar su soledad con su bravuconería y mentiras. Ahora me toca hablar sobre un nuevo interludio de este volumen. En la noche de ese día, tanto Kunuki, la Loli Sensei, y Minori, la hermana de Shiratama, se encontraban celebrando en el departamento de la enfermera. Durante la fiesta realizada, las chicas comenzaron una conversación, y el primer tema que tocaron fue el por qué Minori y Tanaka se tardaron tanto tiempo en comprometerse, ya que Tanaka y Minori llevan 7 años juntos. Por otro lado, la Loli Sensei reconoce que Minori se consiguió un muy buen partido, pues Tanaka es popular tanto con los estudiantes como con sus colegas. En cuanto a Kunuki, le reprocha a Minori sobre por qué no presentó a su novio cuando estaban en la universidad, a lo que Minori responde que lo mantuvo en secreto debido a que sabe muy bien de las tendencias de Konuki. Amanatsu intenta defender a Konuki diciendo que ella ha recapacitado en el último tiempo, aunque posteriormente es la misma Konuki que arruina esta defensa, ya que confiesa que lo que dice Minori es verdad, pues según ella, las cosas ajenas son mucho más tentadoras de conseguir. Fuera de las bromas no tan bromas de Konuki, Minori parecía estar algo decaída en la celebración. Las profes le preguntan sobre si pasó algo con Shiratama, a lo que Minori explica que no ha podido hablar mucho con ella desde el último incidente. Amanatsu responde que la distancia de Shiratama debe ser normal, ya que Shiratama siempre ha estado muy unida a ella. Minori responde que quizás Amanatsu tiene razón, agregando que también Shiratama tiene un novio ahora. Como es de esperar, la Loli Sensei pregunta inmediatamente sobre la identidad de este novio, a lo que Minori responde que es el presidente del club de literatura. ¿Qué? Al escuchar esto, tanto Amanatsu como Konuki se ahogan por el shock. Sin embargo, después de la gran sorpresa, la Loli Sensei intenta más o menos cubrir a Nukumizu, mencionando que aunque no lo parezca, Nukumizu es un buen chico, aunque critica el hecho de que siempre esté rodeado de tantas chicas. Cierto. Por otro lado, Konuki menciona que el chico es prometedor, comentarios que dejan muy confundida a la propia Minori. Como es de esperar, Minori le pregunta a sus amigas sobre qué tipo de persona era el novio de su hermana, a lo que la Loli Sensei explica que Nukumizu tiene una vibra muy similar al propio Tanaka. Esta respuesta llega a sorprender enormemente a la propia Minori. Sin embargo, Minori enseguida cambia de tema, preguntándole a la Loli Sensei sobre su aplicación de citas. En respuesta, Amanatsu responde que en esas citas casi la convencen de comprar un departamento. Dicha respuesta deja sin palabras a Minori y a Konuki, por lo que se disponen a terminar inmediatamente con la conversación de la aplicación, y reanudan la celebración para subirle el ánimo a la Loli Sensei. La Golden Week finalmente había terminado, por lo que el día de la boda estaba a punto de llegar al calendario. Nukumizu y el resto estaban reunidos en la sala del club de teatro, y Asagumo procede a explicar por última vez los pasos del plan. En primer lugar, anuncia que la estrategia se divide en 2 fases. La primera fase es lograr que la Shiratama falsa, o sea Yanami, logre infiltrarse exitosamente al lugar de la boda. Para esto, Shiratama llegará a la boda vestida con su uniforme. Así, cuando cambie su ropa a un vestido, Yanami se encargará de hacerse pasar por ella. La segunda fase es que la Presi y Nukumizu, vestidos de fotógrafos, entren al lugar llamando la mayor atención posible. Todo esto para que Yanami, haciéndose pasar por Shiratama, se encargue de ayudar a Shiratama a colarse a la capilla. Finalmente, cuando todos estén en posición, Yanami dará la señal para que la Presi y Nukumizu vayan a buscar a Tanaka Sensei. Para lograr el éxito en esta misión, se requiere una coordinación y memorización minuciosa de los horarios disponibles. Ante esto, Asagumo entregó detalles de los horarios gracias a que Komari, desde las sombras, monitoreó 5 bodas diferentes desde la torre de la escuela Kirinoki. De esta forma pudieron conseguir más o menos una simulación a seguir. Mientras Asagumo explicaba todo esto, Shiratama se veía bastante nerviosa. Finalmente, Asagumo pone sobre la mesa los detalles escritos del plan y le pide a Nukumizu que timbre y apruebe este documento. ¿Qué? Al otro día, los miembros decidieron tomar un pequeño descanso en preparación al gran día.
Nukumizu, quien se encontraba buscando su bicicleta en los aparcamientos, decidió pasar por la pista de atletismo para hablar con Lemon. Cuando se encuentra con ella, comienzan una pequeña conversación en el camino. Allí, Lemon comenta que ya está enterada por Yanami sobre la locura que harán el día de mañana. Además, le dice a Nukumizu que puede contar con ella si necesitan de apoyo físico. Nukumizu declina la oferta, argumentando que Lemon debe poner su concentración en las competencias por venir. Posteriormente, Nukumizu le pregunta sobre cómo está su condición física, a lo que Lemon dice con confianza que está muy preparada para la competencia de la prefectura, agregando que obtendrá su pase a las nacionales sin ninguna duda. Posteriormente ambos conversan por un tiempo más, siendo esta conversación mucho más cómoda y ligera que sus conversaciones producidas posterior a la carrera de ambos. El gran día había llegado, y tanto Nukumizu como el resto del grupo se encontraban reunidos en el club de teatro. Nukumizu vio a dos Shiratamas enfrente suyo, y al enfocarse en la cara, los pechos y las piernas, Nukumizu quedó muy impresionado por lo convincente que quedó el parecido. Al ver la reacción de Nukumizu, Asagumo con confianza declara su victoria, ya que esperaba de antemano que Nukumizu se fijaría en esas partes del cuerpo. Nukumizu intentó replicarle esto a Asagumo, pero solo recibió las miradas frías del resto de chicas. La Presi, por otro lado, menciona que será muy difícil disfrazar la voz de Yanami, a lo que Asagumo responde que eso ya está solucionado. En ese momento Yanami pasa al frente, y con una máscara en su cara comienza a hablar como si fuera la propia Shiratama. Según Asagumo, esto se logró gracias a un altavoz piezoeléctrico incorporado a la máscara. Además, agrega que la peluca fue conseguida y tratada en un salón de belleza. Al escuchar esto, Shiratama expresó que ambas cosas fueron muy caras de pagar, aunque Asagumo decidió ignorar dicha queja. Con esto, los preparativos para la fase 1 estaban completados. Con respecto a la fase 2, se requiere que tanto la Presi como Nukumizu estén disfrazados para que Tanaka no los reconozca. Por esto mismo, Yanami, con una sonrisa traviesa en su cara, revela lo que tenía escondido atrás suyo, siendo esto una elegante falda. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Nukumizu tuvo un mal presentimiento y preguntó si acaso es lo que estaba pensando que es. Asagumo, como es de esperar, le confirma su sospecha, revelando que tanto Nukumizu como la Presi se tendrán que trasvestir. Nukumizu intenta negarse por todos los medios a su destino, pero Asagumo dice que es la mejor forma para proceder con la fase 2. Además, revela que ha llamado a una experta en maquillaje para realizar la transformación. En ese momento, una chica abre la puerta del club, siendo ni más ni menos que Chiquilla Senpai. Lo primero que dice Chiquilla al llegar es que vino al club porque le dijeron que tenía una posibilidad de jugar con Nukumizu, por lo que de esta forma el destino de Nukumizu había quedado completamente sellado. ¡No! ¡Maldición! Mientras Nukumizu se ponía el vestido, sintió cierto rechazo en ponerse la falda, pero al ver que Chiquilla estaba dispuesta a entrar y vestirlo, decide dejar su resistencia y resignarse a la situación. Después de ponerse el vestido y la peluca, Nukumizu sale del vestidor. En ese momento, las chicas quedan muy sorprendidas por el resultado, hasta el punto de que aplauden a Nukumizu por alguna razón. ¡Vieja sabrosa! Yanami, que estaba descojonándose de la risa por la situación, le pregunta a Nukumizu si la falda le estaba quedando muy ajustada para él. Sin embargo, Nukumizu señala que de hecho siente que la falda le queda suelta, comentario que deja a Yanami con una cara de muy mala hostia. Posteriormente, Chiquilla se acerca a Nukumizu y le dice que debe ocultar sus partes masculinas con su disfraz de chica, como es el caso de su manzana de Adán. En ese momento, Yanami se une a la revisión y ambas comienzan a ver detalladamente la garganta de Nukumizu. Ambas comentan que su manzana de Adán es pequeña, y en el caso de Yanami, ella comenta que la manzana de Adán de Nukumizu es más pequeña que la que tiene Hakamada. Estos comentarios de las chicas ofenden mucho a Nukumizu, quien rápidamente se aleja de ambas chicas. Sin embargo, Chiquilla se acerca nuevamente a Nukumizu y empieza a tocar las piernas de Nukumizu de manera totalmente inesperada. Chiquilla entonces comenta que las piernas de Nukumizu son bastante suaves, lo cual deja a Nukumizu completamente alterado por el repentino toqueteo. ¡Qué rico! Aún así, Yanami rápidamente le quita las manos de encima a Nukumizu y le dice a la senpai que en el club de literatura no se permiten ese tipo de toqueteos. ¡Cállese, señora! En ese momento, la Presi sale del vestidor, vestida con su disfraz como todo un buen husbando.
Como el tiempo se estaba acercando, Asagumo comenta que llegó el momento de la verdad, y luego de decirle al líder del proyecto que tiene que dar la orden de inicio, Nokomizu, que aún estaba reacio a ser el líder, no le quedó más alternativa que declarar el inicio de la operación. A las 7:30 de la mañana de ese día, el plan finalmente dio comienzo. Chiquilla se encargó de maquillar a Nokomizu, lo cual dejó muy nervioso a este último, ya que teniendo los ojos cerrados podía sentir el perfume y los susurros de Chiquilla de manera mucho más aguda. Cuando Chiquilla termina de maquillar al prota, Nokomizu queda impresionado por el nivel de transformación que alcanzó con el maquillaje. Por otro lado, Chiquilla murmura que se ve muy linda, al punto de querer abrazarlo en este momento. La Presi, por otro lado, ya estaba completamente lista. Por tanto, Nokomizu le pregunta a la Presi por su cámara fotográfica. La Presi le responde que le pidió la cámara a Basori, por lo que el artefacto debería estar en el consejo estudiantil. Este comentario hizo que ambos se congelaran en el acto, pues significaba que tenían que ir a Tsubabuki a buscar la cámara. En ese momento, la Presi dice que tal vez Sakurai empacó la cámara dentro de su bolso, por lo que fue rápidamente a revisar sus pertenencias. Por suerte, en ese momento llega Basori, presentándose de manera muy formal a la sala del club con la cámara en su mano. Nokomizu, impactado, se da inmediatamente la vuelta para no ser descubierto por ella. Por otro lado, la Besto Waifu le pregunta a la chica desconocida por la ubicación de la presidenta del consejo estudiantil. Nokomizu responde que la Presi salió y le recomienda a Basori dejar la cámara en la sala del club. Basori, sin embargo, responde que quiere darle el artefacto en persona a la Presi, por lo que decide esperar a que ella regrese. Durante la espera, Basori decide preguntarle a la chica desconocida sobre qué es lo que está haciendo la Presi en este lugar, a lo que el prota responde que la Presi vino a ofrecer su ayuda al club de teatro de Kirinoki. Sin embargo, Basori pregunta que eso no explica la razón por la que haya venido acompañada del club de literatura. Dicho comentario hace sudar frío a Nokomizu, pues al parecer Basori sospecha que algo raro están haciendo. Por lo tanto, Nokomizu decide hacerse el tonto, diciendo que no sabe nada sobre los detalles de lo que están haciendo. En ese momento, Basori murmura por alguna razón que Nokomizu es un tonto, cosa que hace que el prota responda con un ¿yo? De manera instintiva. No cabe duda que es un estúpido. Dicha respuesta hace que se revele su identidad, por lo que mientras Nokomizu se tapa la boca debido a la cagada cometida, Basori se acerca a la chica inmediatamente, exigiendo que le deje ver la cara. Nokomizu intenta de todo para resistir, pero Basori toma de los hombros a la chica y la gira para verla. En ese momento, Basori queda completamente impactada y le pregunta a Nokomizu por qué está vestido de chica. Antes de que Nokomizu pudiera explicarle la situación a Basori, llega la presidenta del consejo, y cuando Basori mira a la Presi vestida de husbando, se termina llevando la segunda sorpresa del día. Cuando la Presi ve a Basori, le agradece por haber venido a dejar la cámara. Sin embargo, Basori, al ver a Nokomizu de chica y a la Presi de chico, pregunta con evidente impacto si acaso así es como son ellos en realidad. La Presi no termina de entender del todo la pregunta que le hace Basori. Debido a esto, simplemente le responde que sí, que la situación es tal y como Basori lo está pensando. Dicha respuesta obliga a que Nokomizu le pida a la Presi que se calle. Sin embargo, ya era tarde, porque cuando la Presi le dice eso a Basori, la Besto Waifu, con evidente sangrado nasal en su nariz, se desploma inmediatamente al suelo. A las 9:30 de la mañana, Nokomizu, nervioso, estaba parado en la entrada del sitio de la boda y aprovecha para preguntarle a la Presi por el estado de Basori. La Presi, que se encontraba a su lado, le responde que Basori está siendo cuidada por Chiquilla, por lo que debería estar bien. En ese momento, tanto el prota como la Presi ingresaron al edificio nupcial, dando comienzo a su parte del plan. En la sala de recepción, la Presi toma la iniciativa y se presenta como el fotógrafo encargado de las fotos. En ese momento, la recepcionista responde que el fotógrafo debía llegar a las 10 a.m. Sin embargo, la Presi rápidamente sale del paso, argumentando que vino antes para hacer un recorrido sobre las instalaciones del lugar. Siguiendo con la conversación, la Presi también solicita ver a Tanaka, expresando su deseo de saludar al novio. La recepcionista, que cayó totalmente en los encantos de la Presi husbando, decide llamar inmediatamente a Tanaka-sensei. Mientras ambos se dirigían a ver al novio, Nokomizu, en su intento de pasar desapercibido, terminó encontrándose a la Shiratama falsa, quien vendría siendo Yanami, la cual estaba deambulando cerca del baño.
Al llegar a la habitación del novio, Tanaka con un vestido de smoking muestra su sorpresa, ya que no esperaba que los fotógrafos vinieran tan temprano. En ese momento la Presi le dice a Tanaka que busca hacer unas fotografías de prueba con él, a lo que Tanaka responde que no tiene ningún problema con hacer las fotos. Mientras ambos estaban hablando, Nukumizu estaba preocupado sobre si lograron hacer que Shiratama se infiltrara en la capilla, como estaba planificado. En ese momento Nukumizu recibe un mensaje que dice "el arroz está cocinado", lo cual indica que lograron su cometido y que Shiratama se infiltró exitosamente en la capilla nupcial. Nukumizu entonces procede a darle aviso a la Presi con una palabra clave, lo cual hace que la Presi maneje la situación para llevar a Tanaka a tomarse las fotos. Cuando los tres llegan a la capilla, la Presi le pide a Kazuko, o sea, Nukumizu waifu, que prepare las herramientas para las fotos. Nukumizu obedece y comienza a montar el reflector plegable y otros artefactos, mientras la Presi le sacaba fotos a Tanaka-sensei. También ordenó a Nukumizu moverse unos pasos atrás con el reflector, lo cual era la señal que habían acordado para que Nukumizu le avisara a Shiratama a salir de su escondite. Lo último que quedaba era acercar a Tanaka a la posición designada, por lo que la Presi le ordenó a Tanaka moverse de su lugar para sacarle múltiples fotos. De esta forma, Tanaka se estaba acercando rápidamente al lugar previsto. Cuando ya estaba en la posición designada, la Presi le pide a Kazuko acercarse al novio, ya que necesitaban un poco de luz para la siguiente foto. Kazuko obedeció la orden y se acercó al lado de Tanaka. En ese momento, Kazuko cambia sutilmente de lugar con Shiratama, quien estaba parada al lado de Tanaka con su vestido de novia. En esa fracción de segundo, la Presi aprovechó el momento y sacó inmediatamente la foto ganadora. Posteriormente, Shiratama volvió a ocultarse en el pulpito y Nukumizu volvió a reintegrarse al lado de Tanaka. En ese momento, Tanaka mira a Kazuko, mientras Kazuko se disculpó con él por acercarse demasiado. Sin embargo, Tanaka responde que por un momento pensó que había otra persona a su lado. No. Por suerte, en ese momento la Presi va al rescate y luego de interponerse entre ambos, da por finalizada la sesión de fotos. Como es de esperar de la Presi, ella guiaba a Tanaka a la salida con mucha habilidad, pues conversaba con Tanaka sobre la novia y sobre distintos temas referente a la boda. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Posteriormente, Nukumizu va al escondite de Shiratama y le dice que se queda allí hasta que Yanami la venga a buscar. En la mente de Nukumizu había logrado finalmente su cometido, por lo tanto lo único que faltaba hacer era escapar todos juntos. Sin embargo, el destino vuelve a jugar en contra de Nukumizu, pues posterior a la sesión de fotos realizada, Nukumizu recibe un nuevo mensaje de Yanami, el cual dice que Shiratama no se encontraba en el escondite de la capilla. ¿Por qué me persigue la desgracia? El plan termina tomando un nuevo desvío, esta vez no por la nutria ni por el club de literatura, sino que fue por culpa de Shiratama Riko. Luego de confirmar por parte de Asagumo que Shiratama no ha salido del lugar de la boda, Nukumizu decide ir a buscar a Shiratama con Yanami y la Presi. Mientras buscaban a la Kouja y Albina, terminan viendo que llegan los verdaderos fotógrafos al recinto. Por tanto, la situación se estaba poniendo cada vez peor. Que Dios se apiade de nosotros. Es así que Nukumizu se separa de Yanami y se esconde en la pared de arbustos en compañía de la Presi. La Presi le menciona a Nukumizu que deben irse del lugar lo antes posible y recomienda trepar el muro para salir del sector. Nukumizu estaba de acuerdo con la idea, pero enseguida se arrepiente, pues Nukumizu siempre tuvo sospechas de que algo así podría suceder, ya que al parecer Shiratama fue incapaz de poner fin a sus sentimientos por Tanaka y tiene planeado cometer un movimiento drástico que cambiará absolutamente todo. Por esto mismo le dice a la Presi que no puede abandonar a Shiratama, por lo que le recomienda que escape sola. La Presi, sorprendida, se niega a dejar sola a Nukumizu, pero Nukumizu le encomienda volver al club de teatro, pues en la sala había dejado una gran bolsa de lona negra, lo cual es algo que trajo por si pasaba esta situación. La Presi estaba dudosa de dejarlo, pero Nukumizu le dice que no se preocupe, ya que está acostumbrado a lidiar con estas situaciones. De esta forma, Nukumizu le da un pulgar hacia arriba a la Presi, mientras sonríe con confianza. A trabajar. A trabajar. A trabajar. Poco después de las 11 de la mañana, los invitados a la boda estaban llegando poco a poco al recinto nupcial. La misión o chamba que tenía el prota en sus manos era el de encontrar lo antes posible a Shiratama Riko. Por tanto, se despojó completamente de su disfraz de Kazuko.
La presi, que se había ido del recinto, regresó rápidamente con la bolsa negra, el cual contenía el uniforme masculino de la preparatoria Kirinoki. De esta forma, Nukumizu comenzó su búsqueda. En primer lugar, comenzó en la sala interior del edificio, pero luego de mucho buscar, no encontró a Shiratama. En su descanso tomando té en un bar, Nukumizu piensa que tal vez Shiratama está escondida, por lo que decide ir a buscarla al segundo piso. Dentro de los invitados, Nukumizu vio a la Loli-sensei hablando cosas redundantes con los demás invitados, por lo que Nukumizu intenta irse de la forma más desapercibida posible. Al salir de la sala interior, termina llegando a un almacén. Allí se termina encontrando con Yanami, quien le dice que se está ocultando porque los familiares de Shiratama habían llegado. Además, dijo que cuando intentó escapar, un tío de la albina la detuvo y le dijo gorda 3 veces a pesar de la dieta que hizo. A Nukumizu le valió verga el enojo de Yanami y le dijo que ahora es el momento de buscar a Shiratama. Ambos deciden ir al segundo piso para encontrar su pista. Lamentablemente en el segundo piso tampoco estaba, por lo que vuelven a bajar al primer piso. Yanami, en su delirio por la comida, le dice a Nukumizu que quizás Shiratama está en la sala de banquetes, con el pastel de bodas. Nukumizu se queda dudoso ante tal sugerencia, pero dejando de lado el pastel, ese lugar sí que era bastante privado y alejado del ajetreo. En las escaleras se terminan encontrando a la tía Mitsue, una familiar de la propia Shiratama, y cuando la señora ve a Yanami se va directamente a saludar a la chica. Yanami, sin otra opción, decide hablar con la tía. En dicha conversación la tía estaba muy feliz, ya que ve que la delgada Shiratama ha engordado mucho al ingresar a la preparatoria. Nukumizu, por otro lado, decide seguir buscando, por lo que deja a una Yanami enojada mientras le muestra su pulgar. Nukumizu tenía claro a dónde ir, siendo este la sala de banquetes, el cual estaba justo al lado del salón de espera del novio. Al abrir la puerta se encuentra efectivamente con Shiratama, la cual muestra una expresión vacilante al ver a Nukumizu. En ese momento, Shiratama le revela lo mal que se está sintiendo ella al rendirse, declarando que cuando ella desea algo y se cumple, comienza a desear otra cosa, y así de forma repetida. Finalmente, Shiratama revela con una sonrisa dolorosa que ese es el tipo de chica que es realmente. Cuando no obtiene lo que desea, quiere destruirlo todo y huir. Pero como es muy cobarde para huir, se encuentra parada en este lugar, esperando a que pase lo que tenga que pasar. En respuesta, Nukumizu se encontraba enojado, tanto con ella como consigo mismo, pues Nukumizu fue incapaz de reconocer completamente la personalidad de Shiratama. Aún así, Nukumizu no estuvo para nada de acuerdo con la forma de proceder de Shiratama, por lo que decidió ponerse en modo Hachiman para lanzarle factos en su propia cara. Lo primero que hace Nukumizu es cuestionarle a Shiratama si de verdad estaba dispuesta a renunciar a Tanaka. Ante este cuestionamiento, Shiratama responde si acaso lo que sugiere hacer es alejar a Tanaka de su hermana, a lo que Nukumizu dice que sí, con total franqueza. Además, Nukumizu menciona que casualmente la habitación del novio está justo al lado del salón de banquetes. Por tanto, Nukumizu le dice sin pelos en la lengua que quizás el objetivo de Shiratama era el de ser encontrada por Tanaka, pues como ella es incapaz de destruir todo por ella misma, una parte de ella está buscando destruirlo todo, con la ayuda del propio Tanaka. Shiratama intenta negar esta sospecha, pero Nukumizu vuelve al ataque, comentando que de ninguna forma Shiratama se iba a rendir con Tanaka, ya que ella no era para nada el tipo de chica que se rendiría solo porque Tanaka estaba casado con su hermana. Cierto. Al ver que Nukumizu la estaba dejando en evidencia, Shiratama queda visiblemente afectada por sus palabras. Y mientras baja los hombros en derrota, Shiratama susurra que no quiere destruir la felicidad de la pareja, confirmando de esta forma sus sentimientos contradictorios. Luego de los ataques perpetrados por Nukumizu, Shiratama decide recomponerse y termina tomando su decisión final. Cuando mira de vuelta a Nukumizu a la cara, le dice que no esperaba que el presi fuera una persona tan cruel, a lo que Nukumizu le pregunta si acaso eso la ha decepcionado,
Pero Shiratama, contrario a eso, responde que no, pues de hecho encontró muy emocionante la actitud de Nukumizu. Viejo sabroso. Finalmente, Shiratama le dice a Nukumizu que tal y como lo hizo durante 10 años, ella es completamente capaz de pasar otros 10 años ocultando sus sentimientos por Tanaka, confirmando que, como dijo Nukumizu, la boda no hará que renuncie en lo más mínimo a sus sentimientos por Tanaka. Por esto mismo, Shiratama sabe perfectamente lo que debe hacer ahora. Por otro lado, Nukumizu también sabe lo que tiene que hacer. Por eso le dice a Shiratama que en lugar de estar sola aquí, su lugar está en la boda, para estar junto a la pareja de casados y felicitarlos como es debido. Shiratama le da la razón a Nukumizu, mientras lo mira con su habitual sonrisa perfecta. Con esto decidido, lo siguiente era cambiar a Shiratama de ropa. Pero en ese momento, Shiratama lanza un extraño y lascivo gemido. Shiratama avergonzada le dice al prota sobre el aparato que le dio a Sagumo, el cual pegó con cinta en su muslo, ya que no tenía ningún otro lugar donde guardarlo. ¡Qué rico! Dicho artefacto vibró 4 veces, lo cual era la señal que habían decidido para que Shiratama salga inmediatamente del lugar donde estaba. Nukumizu sabía de esto, por lo tanto, mientras había gente que estaba por llegar al salón de banquetes, tanto Shiratama como el prota se fueron hacia la única salida que quedaba, la ventana. En ese momento, algunos hombres del recinto entran a la sala, y luego de ver algunos abrigos y flores sin explicación alguna, se llevan ambas cosas mientras cierran la ventana de la sala de banquetes. Con el tiempo corriendo en contra, Nukumizu y Shiratama regresaron a la sala de reuniones. En el camino a la salida se encuentran a Yanami, quien estaba con un montón de señoras de mediana edad. Nukumizu le pide a Yanami que se lleve a las señoras de las escaleras, pues tenían que pasar para salir del lugar. Yanami, sin más alternativa, le sugiere a las señoras visitar a la novia, lo cual hizo que todo el mundo se dirigiera a ver a Minori. Gracias al sacrificio de Yanami, el prota y la albina siguen su camino. Sin embargo, se detienen nuevamente, ya que se terminan encontrando al padre Shiratama en la entrada del recinto. Nukumizu decide esperar a que se vaya, pero por desgracia eso no podía ser posible, pues algunos trabajadores del recinto estaban llegando desde atrás de ellos. Shiratama nerviosa pregunta qué deben hacer, pues estaban literalmente entre la espada y la pared. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Por suerte para Nukumizu, aparece una chica irrumpiendo en la entrada del edificio, preguntando con voz fuerte y temblorosa por la ubicación de su gato. Esta chica era ni más ni menos que Komari, quien llega al recinto nupcial para acarrear la situación y salvar a Shiratama. Al ver a una chica desconocida irrumpir en un evento privado, los trabajadores intentaron detener a Komari. En cuanto al padre Shiratama, este se encontraba un poco desconcertado por la situación, pero decide tranquilizar a Komari y le pregunta amablemente sobre el gato que estaba buscando. Komari entonces aprovecha para decirle que este gato era un gato glotón que come mucho, lo cual hizo que Nukumizu pensara que realmente Komari estaba hablando de Yanami. De todas formas, Komari finge que vio al gato en la cocina, por lo que toma al padre Shiratama, quien amablemente accedió a seguirla. Gracias a esto, el sector queda despejado, por lo que se dirigieron inmediatamente a la salida del edificio. Cuando salieron del lugar estaban corriendo a través de la calle, pero en ese momento Shiratama se detiene, ya que uno de sus zapatos se quedó tirado al frente del edificio. Shiratama quiso ir a buscarlo, pero en ese momento ve que los trabajadores del recinto se estaban acercando a la entrada del lugar. Nukumizu, sin más alternativa, decide hacer lo que todo macho pecho peludo debe hacer, y eso es cargar a Shiratama en sus propios brazos. Este acto sorprende enormemente a Shiratama, tanto así que termina lanzando un grito kawaii. De todas formas, Nukumizu se lleva a Shiratama al hueco que Asagumo hizo en el seto de arbustos, lo cual lo lleva directamente a los terrenos de la escuela Kirinoki. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Al llegar a la sala del club de teatro, Nukumizu finalmente había cumplido con su objetivo. Shiratama, que todavía estaba en los brazos de Nukumizu, se baja diciendo que ya deberían estar a salvo, por lo que Nukumizu insta a Shiratama a cambiarse de ropa para llegar a tiempo a la boda de su hermana. Shiratama en ese momento expresa cierta melancolía por quitarse esta prenda que se puso con tanto esfuerzo, por lo que en ese momento se gira con el vestido y le pregunta a Nukumizu cómo se ve ella con el vestido de novia. Nukumizu dice que esa pregunta ya se la había respondido en su momento,
pero Shiratama, por alguna razón, quería volver a escuchar su opinión. Nukumizu resignado le dice que se ve bien. Sin embargo, esa respuesta no termina de satisfacer a Shiratama, por lo que se acerca a Nukumizu y le pregunta a qué se refiere con que se ve bien. Al ser presionado a este nivel, Nukumizu decide decirle que se ve linda con un poco de vergüenza, pero declara enseguida que no volverá a decirlo de nuevo. Al escuchar eso, Shiratama de la nada se pone seria, y en un acto completamente inesperado para el prota, Shiratama extiende sus brazos hacia Nukumizu, mientras se acerca lentamente. En ese momento, Shiratama, con una sonrisa en sus labios, le pregunta a Nukumizu, ¿nos besamos? ¡Qué rico! Pregunta que deja a Nukumizu exaltado, alejándose inmediatamente de la propia Shiratama. ¿Qué? Nukumizu le dice que no debería hacer ese tipo de bromas. Sin embargo, Shiratama, ladeando su cabeza de manera linda, le pregunta si acaso no lo hará. A lo que Nukumizu, claramente nervioso, le dice rápidamente que no. Dios le da barba a quien no tiene quijada. En ese momento, Shiratama deja caer sus hombros luciendo un poco desanimada, lo cual hace que Nukumizu se pregunte si realmente Shiratama estaba dispuesta a realizar el beso. De todas formas, Shiratama se gira y se dirige al vestidor, diciéndole a Nukumizu que esta vez será una buena chica y asistirá a la ceremonia de su hermana. Eso sí, por sorpresa, Shiratama abre la cortina y le dice a Nukumizu que al parecer el presidente es un cobarde. Esto lo dice riéndose, mientras cierra la cortina del vestidor. Después de este incidente, Shiratama se cambió de ropa y se fue a la ceremonia de bodas como estaba planificado. Nukumizu, por otro lado, estaba bien fundido por la chamba realizada, por lo que pasó alrededor de una hora durmiendo en el sofá. Cuando Nukumizu se despierta, nota que lleva otro abrigo puesto en su cuerpo y revisa su celular para ver la hora. En ese momento, Nukumizu piensa sobre la decisión que tomó Shiratama, el cual era seguir ocultando sus sentimientos por Tanaka con el fin de convertirse en una buena cuñada. O bueno, al menos eso piensa nuestro querido prota Nukudenso. No cabe duda que es un estúpido. De todas formas, Nukumizu nota que Yanami también estaba en el salón del club y le agradece por abrigarlo con su chaqueta escolar. Yanami, por otro lado, le pide a Nukumizu que se acerque al vestidor, lo cual Nukumizu se niega de manera inmediata. Sin embargo, Yanami le dice que no se preocupe, ya que ella está vestida, y le vuelve a pedir a Nukumizu que se acerque al vestidor. Nukumizu, que no tenía ánimos para seguir discutiendo, se acerca rápidamente al vestidor del club. Cuando abre la cortina se termina encontrando con Yanami, vestida con el traje de novia de Shiratama. ¡Me lo voy a coger! En ese momento Nukumizu nota el prominente busto de Yanami, pues a diferencia de Shiratama, el pecho de Yanami estaba más allá de la talla de la albina Kohai, tan así que parecía que estaba a punto de explotar. Nukumizu en ese momento le pregunta a Yanami por qué lleva el vestido de Shiratama, pero lejos de responder a esa pregunta, Yanami le pide a Nukumizu que por favor le ayude a sacarse el vestido. Nukumizu en ese momento se asusta y piensa que debe estar en una pesadilla, pero nada de eso, pues al parecer Yanami se puso el vestido de Shiratama por mera curiosidad, y como resultado de eso, ahora la pendeja es incapaz de desabrochar la cremallera de su espalda. Es así que, con lágrimas en los ojos, Yanami dice que tal vez el traje se encogió cuando ella se lo puso, argumento que claramente es una completa tontería. Pero bueno, lo cierto es que Nukumizu le dice a Yanami que espere un poco, pues llamará a Sagumo para que venga a ayudar. Sin embargo, Yanami se niega porque no quiere pasar ese nivel de vergüenza. Nukumizu, sin más alternativa, decide abrirle la cremallera a Yanami. Sin embargo, cuando iba a la mitad del camino, Nukumizu nota que una cosa azul no le permite abrir la cremallera. Nukumizu piensa que tal vez es el sujetador de Yanami, pero Yanami dice que ella no tiene su ropa interior puesta. ¡Qué rico! Nukumizu entonces le pregunta a Yanami si tiene algo de mantequilla o margarina, a lo que Yanami le pregunta si acaso tiene planeado comerla, lo cual claramente no era el caso. Nukumizu le dice que si unta mantequilla en el cierre, tal vez eso haga que la cremallera se deslice. Sin embargo, Nukumizu enseguida entiende que la pregunta que hizo fue ridícula, ya que es imposible que Yanami tenga algo tan bizarro como la mantequilla. Pero como es de esperar, Yanami siempre supera nuestras expectativas, y le dice a Nukumizu que de hecho tiene un paquete de mantequilla en su bolso escolar. No, esto ya es demasiado. De esta forma, Nukumizu pudo destrabar la cremallera de Yanami y terminar con el suplicio.
Al terminar con esta situación, Nukumizu se sintió el triple de cansado que cuando lidió con el asunto de Shiratama. Por otro lado, Yanami, que ya estaba vestida con su ropa, le pregunta a Nukumizu sobre cómo logró convencer a Shiratama. Nukumizu simplemente respondió que Shiratama se debe haber dado cuenta que este no era el momento adecuado para tomar decisiones severas. Yanami entonces le pregunta si acaso Shiratama decidió posponer el problema, a lo que Nukumizu dice que sí, agregando que tomar una decisión prematura no siempre es la mejor solución. De aquí en adelante Shiratama seguirá ocultando sus sentimientos. Puede que algún día Shiratama pueda robar a Tanaka-sensei de su hermana, o por el contrario, puede haber un futuro donde Shiratama deje atrás sus sentimientos y termine encontrando un nuevo amor. Sean como sean las cosas en el futuro, Nukumizu piensa que no tiene sentido preocuparse por esas cosas, ya que lo que tenga que pasar, terminará pasando. En medio de sus divagaciones, Yanami le pregunta si acaso no aprovechó la situación para hacerle cosas raras a Shiratama. Nukumizu intenta enseguida negar esta acusación, pero queda en evidencia al recordar su casi beso con la propia Shiratama. Esta reacción despierta la sospecha de Yanami, quien enojada le vuelve a preguntar a Nukumizu sobre lo que hizo con Shiratama. A lo que Nukumizu, en un intento de defenderse, termina diciendo que no hizo nada, que él la rechazó, cosa que solo provocó que se hundiera aún más en el pantano oscuro. No cabe duda que es un estúpido. Es así que, con la soga al cuello y en medio de su discusión con Yanami, tanto Asagumo como la Presi ya se encontraban en el interior de la sala y agradecieron el espectáculo de pareja en señal de disfrute por el desmadre provocado. 5 días después del incidente, Nukumizu se encontraba regresando a su casa, pensando en lo imprudente que fueron al realizar ese arriesgado plan. El club de literatura terminó obteniendo 2 semanas de suspensión, pues lo cierto es que luego de salvar a Shiratama, Komari fue incapaz de zafarse de su problemática situación. Si bien la gente del recinto tomó las acciones de Komari como una broma y lo dejaron pasar, la escuela fue mucho más rigurosa en ese sentido. Mientras pensaba en todo eso, Nukumizu llega a su casa, y para su desgracia, es recibido por las miembros del club de literatura. Al llegar a su casa, Shiratama enseguida lo ayuda a sacarse la chaqueta. Shiratama menciona que las chicas estaban haciendo una celebración para ella, pues Shiratama se convirtió oficialmente en una miembro del club de literatura. Eso sí, Nukumizu se pregunta por qué demonios están celebrando en su casa. Posteriormente, Lemon es la siguiente en llegar, y se une inmediatamente a la fiesta realizada. Por lo visto, el recorrido entre la escuela y la casa de Nukumizu era perfecta para el entrenamiento de Lemon, por lo que últimamente ha venido con mucha más frecuencia a la casa del prota, e incluso a veces se baña en su casa. Dejando de lado eso, Nukumizu se dispone a sentarse en el sofá con las demás chicas. Y para alegría de la nutria, la tarta de queso de Kaiju estaba terminada, y Kaiju estaba yendo a la mesa con el pastel en sus manos. En ese momento, Nukumizu recibe un correo de la enfermera, revelando que movió sus hilos para reducir el castigo al club. Nukumizu agradece el gesto, aunque posteriormente Kunuki habla sobre una sugerencia para hacerle una visita a domicilio. Luego de leer esto, Nukumizu ya estaba pensando en cómo rechazarla. En ese momento recibe un nuevo correo a su celular, esta vez enviado por Shiratama. El correo contenía su novela escrita, por lo que Nukumizu decide leer dicho documento mientras las chicas comían del pastel. Al parecer la novela era de época, y bueno, no voy a profundizar sobre su contenido exacto, pero voy a decir que al igual que las novelas de las otras chicas, Shiratama se usó a ella misma y a Tanaka para los personajes de su obra. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Nukumizu encontró interesante la novela, pero prefirió no pensar mucho en la elección de nombre que eligió para los personajes. Posteriormente, Nukumizu se da cuenta que Shiratama estaba a su lado viéndolo, y ella aprovecha el momento para jugar con Nukumizu, diciéndole que estaba muy feliz de que el Presi sea el primero en leer su novela, haciendo una alegoría a que le entregó su primera vez. Por supuesto, Nukumizu sabe que Shiratama juega con él de forma calculadora, por lo que decide seguirle el juego como el senpai que es. Sin embargo, Shiratama se pone seria por un momento y le dice a Nukumizu que la boda ese día fue muy hermosa. Además, agrega que tanto su hermana como su cuñado estaban muy felices ese día, lo cual hizo que ella también estuviera muy feliz. Sin embargo, también dice que habría sido más feliz si el presidente no hubiera escapado ese día. Esto hizo que Nukumizu intentara mantenerse impasible, pero no logró mantenerlo del todo.
Posteriormente, Shiratama le muestra las fotos de la pareja casada, y mientras Nukumizu observaba la fotografía, se da cuenta que Minori tenía el ramo de flores que Shiratama hizo durante el plan. Es así que Nukumizu se da cuenta que Minori siempre estuvo al tanto sobre lo que estaban haciendo en el recinto de bodas. De esta forma, Shiratama expresa que no puede ganarle a su hermana mientras sonríe en respuesta. Por otro lado, Shiratama menciona que ahora entiende la razón por la que se siente tan tranquila con Nukumizu, pues revela que durante su infancia, en otoño, cuando jugaba con su hermana y Tanaka, ella recuerda con nostalgia un olor de esa época que le recuerda a su cuñado. ¿Qué? La cosa es que el olor de Nukumizu le recuerda mucho a esa época de hierba marchita, lo cual para ella es un aroma muy relajante. ¿Qué? Nukumizu dudoso no tenía ni idea sobre esto, y mientras se ponía a divagar, Shiratama se acerca peligrosamente a Nukumizu y le dice que ahora que su Onechan se ha mudado y ahora que ya no puede contar con su cuñado, se siente un poco sola, por lo que Shiratama procede a decirle que le emocionaría mucho si el presidente se convirtiera en su Onichan. Justo después de este ataque definitivo, Nukumizu siente un escalofrío por la espalda, pues en ese mismo momento, Kayu estaba detrás de Nukumizu y le pregunta a su hermano si quiere un poco de té. Nukumizu ve que Kayu tiene una sonrisa tanto dulce como inusualmente aterradora, por lo que decide recibir su té sin oponer resistencia. En ese momento, Shiratama expresa que Kayu está muy unida a su hermano, agregando que también le gustaría tener un hermano así. Kayu responde cortésmente que es una lástima, porque la única hermana de Nukumizu es ella misma. A lo que Shiratama responde dándole la razón, agregando que deberá conformarse por el momento con ser su Kohai. Enseguida Kayu mete su contraataque, diciendo que en efecto, deberá conformarse con ser su Kohai para siempre. Dicha conversación parecía amigable en la superficie, pero por alguna razón desconocida, a Nukumizu le empezaron a temblar las manos. Es así que el prota intenta romper la tensión con alguna de las tres idiotas del club, pero las muy traidoras escapan de la casa, dejando a Nukumizu completamente botado. Posteriormente, Kayu se sienta en el regazo de Nukumizu, y mientras seguía esta tensión entre Kayu y Shiratama, Nukumizu piensa en su cabeza que la inclusión de esta nueva Kohai marcará el inicio de un año lleno de nuevos acontecimientos. De esta manera termina el resumen de la parte 9 de Makeine después del anime. Como han podido ver en este resumen, Nukumizu ha completado una nueva chamba en su historial laboral. Gracias a esto, el club sigue con vida, al menos de momento. Para este punto se puede decir que Nukumizu está simplemente rodeado de locas de patio. Y peor aún, locas de patio con una belleza y toxicidad sumamente equivalente. En cuanto a la adquisición de Shiratama, algo me dice que esto generará una grieta muy grande en el status quo del club de literatura, pues se ve que tiene toda la intención de convertir a Nukumizu en su nuevo Tanaka. Que Dios se apiade de nosotros. De momento, nuestra querida prota Kazuko, quiero decir, Nukumizu, deberá trabajar lo mejor posible en resistir los coqueteos de la albina, y también se tendrá que tanquear los inevitables celos que vendrán de las chicas del club. En fin, lo importante ahora es que el volumen 8 saldrá en un mes, y la Besto Waifu Basori será por fin la protagonista de este volumen. Por lo tanto, mientras esperamos el lanzamiento del volumen 8, tenemos que elegir una nueva novela para resumir en el canal. Este tema es algo que comenté muy por encima en el directo de la semana pasada, pero para quien no haya estado presente en el directo, les informo que tengo dos candidatos de novela ligera para resumir en Silver Accelereta. Por supuesto, sobra decir que Makeine seguirá siendo la prioridad absoluta del canal. Pero mientras esperamos más contenido de Makeine, toca comenzar una nueva saga de resumen de novela. Los candidatos que tengo para hacer un resumen son Yumemiru Danchi wa Genji Tsuchuisha, también conocido como el anime del Sim Chad, y por otro lado tenemos a Gimai Seikatsu, el anime norteño que se estrenó al mismo tiempo que Makeine. Para resolver esto de manera democrática, he decidido poner dos comentarios en este mismo video. En uno pondré el nombre de Yumemiru Danchi y en el otro pondré el nombre de Gimai Seikatsu. De esta forma, ustedes le darán like a la novela que quieren que resuma.
y el que tenga más likes será el elegido para su resumen en el siguiente video. Con eso dicho, es momento de retirarme. No olviden darle like y suscribirse a mi canal si les gusta el contenido que hago. También tienen la opción de apoyarme monetariamente al canal, activando el botón de unirse para apoyarme como miembro del canal. Sin más que decir, me despido. Nos volveremos a ver en un próximo video.